Hola, tengan todos ustedes una calurosa bienvenida a este módulo para ustedes, los médicos generales. Y en primer término, yo quisiera agradecerle al doctor Ignacio López Caballero y al doctor Juan González Rasgado su gentil invitación a platicar el día de hoy con ustedes. Pero también quiero aprovechar para expresar mi solidaridad y mi agradecimiento a todos ustedes que realmente se han partido el alma atendiendo pacientes infectados por COVID durante esta pandemia. El tema que nos va a ocupar el día de hoy no deja de ser muy importante porque incluso a la fecha llega a ser algo incómodo, molesto, vergonzoso, que por razones varias lo hemos dejado de lado o no lo practicamos. Pero créanme, estimados colegas, que es muy importante. Un tacto rectal no se le niega absolutamente a nadie. Y para ello trataré de dar una introducción con aspectos generales de lo que debería de ser, empezando porque recuerden ustedes que el examen físico debe de ser completo, así como toman ustedes la temperatura, la presión arterial, así como revisan los oídos, revisan los ojos, revisan la boca o hacen una auscultación de los campos pulmonares. Es muy importante no omitir el tacto rectal. En las mujeres es obligatorio también en muchos casos realizar el tacto vaginal. Esto no es costoso, únicamente requiere el uso de un par de guantes y jalea y nos va a dar una información extraordinariamente útil. No tengan temor, no hay morbilidad alguna. Si ustedes lo hacen con suavidad y profesionalismo, no van a tener absolutamente ningún inconveniente. Su realización y la interpretación, por supuesto, va a depender de la habilidad del examinador y esto lo logramos únicamente con la práctica diaria que hacemos. ¿Por qué debemos de realizar el tacto rectal? Bueno, hay muchas razones. La primera, ya lo mencioné, que es el examen físico integral, pero también identificamos una serie de patologías extraordinariamente comunes en la zona anorrectal. Correcto que la próstata, la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata forman parte de las principales enfermedades de la próstata, pero no por ello debemos de dejar de lado los padecimientos anorrectales. Tan es así que llévense ustedes el día de hoy que una tercera parte del cáncer colorectal está al alcance de su dedo y esto es muy importante detectarlo tempranamente. Entonces, el tacto rectal forma parte de la valoración urológica y en particular de la valoración prostática. Cualquier tipo de sangrado transrectal amerita un tacto rectal, estreñimiento, cambios en el hábito intestinal, sea diarrea o estreñimiento, la incontinencia fecal o urinaria. Y el tacto rectal forma también parte de un examen uroneurológico que realizamos y no se diga la presencia de algunas verrugas como son las verrugas anales. En el tacto rectal no vamos a evaluar únicamente la próstata, vamos a evaluar toda una región anatómica que es el área sacrococcígea y perineal. Por supuesto, el ano, sus márgenes, el esfínter anal, su tono, si es normotónico, hipotónico o hipertónico. ¿Cómo están las paredes de la mucosa rectal, tanto en la parte anterior y posterior y laterales? Evaluamos la próstata y, por supuesto, en el dedo explorador nos observamos la presencia de algún material que puede ser moco o puede ser incluso sangre. Con nuestro paciente debemos de tener el suficiente profesionalismo para tener una comunicación muy abierta con él y explicarle en qué consiste el examen. Tener la sensibilidad suficiente para entender las necesidades de nuestro paciente ante la posibilidad de una incomodidad que tenga. Y hablar con el paciente durante el examen, y esto le llamamos distractores para que romper un poco la tensión del momento.
y hay que compartir naturalmente con el paciente los hallazgos que vayamos encontrando. Repetimos, el paciente debe saber cómo vamos a realizar el tacto rectal, cuál es la posición en la cual le vamos a pedir que se coloque y explicarle el resultado del examen y qué es lo que viene a futuro, qué es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello tenemos que usar un lenguaje que sea muy claro y sencillo, que el paciente pueda comprender. Si yo le digo al paciente, usted tiene un esfínter hipertónico, pues me va a decir, eso es muy grave, doctor. Hay que hablar con un lenguaje realmente muy sencillo y apoyarnos con el uso de diagramas o algún modelo o dibujo que ustedes puedan tener en su consultorio. Siempre hay que pedir permiso al paciente antes de tocarlo. Es decir, necesitamos su anuencia para permitir explorar. Este es un consentimiento verbal. De ser posible, tener siempre la compañía de nuestra enfermera o de algún familiar del paciente que también en algún momento dado pueda fungir como testigo. Recuerden, el consentimiento del paciente es esencial. La actitud del paciente puede estar influenciado por cosas que no nos hayan mencionado o que no nos indiquen, como pueden ser sus creencias religiosas o culturales que son muy respetables, o incluso experiencias previas muy negativas en la esfera sexual. Mencionamos que hay que evitar terminología médica que pueda ser confusa o que el paciente se siente incómodo por no entender o no comprender lo que nosotros estamos diciendo. Siempre hay que decirle al paciente e informarle lo que vamos a hacer paso a paso. Ahora lo voy a tocar, voy a separar los glúteos, voy a aplicar un poco de jalea. Esto es muy importante repetirlo una y otra vez. Darle la intimidad suficiente al paciente para que él pueda descubrirse y retirar su ropa, el pantalón, los calzoncillos y utilizar algunos campos o mantas para delimitar la zona. Una vez que hayamos nosotros terminado, le ofrecemos nosotros al paciente, pues, papel higiénico o algunos Kleenex para que se retire el exceso de jalea que haya quedado en la zona anal y que pueda él vestirse. ¿Cuál va a ser la posición para realizar mejor el tacto rectal? La que más se acomode a su consultorio y como tengan ustedes la mesa de exploración. Hay varias posiciones y la mejor es la que les quede cómodos a ustedes, sean zurdos o sean diestros. Es decir, tenemos la posición de litotomía modificada, que es una posición ginecológica un poco más forzada, la posición ginecológica, el decúbito lateral izquierdo o derecho, o la pared flexionada, el paciente parado con la flexión del tronco sobre la mesa de exploración. Aquí vean ustedes varias posiciones, una es parado, de lado, y lo que nosotros debemos de investigar es tanto la parte sacrocoxigia, la zona perineal, lo que es el esfínter, y al introducir el dedo debemos de ver las paredes de la mucosa rectal, ya que podemos sentir ciertas rugosidades o algún pólipo pediculado antes de llegar a explorar lo que es la zona de la próstata, la cual vamos a presionar suavemente y a deslizar nuestro dedo de una forma transversal y longitudinal. Es importante tener una muy buena iluminación, colocar nuestros guantes en ambas manos para revisar perfectamente bien la zona de los glúteos y la zona sacrocoxigia, separar muy bien los glúteos para observar la zona perineal y poder palpar cualquier área que consideremos anormal, zonas que se vean sensibles o aumentadas de tamaño con mayor firmeza. Siempre hay que preguntar sobre la sensibilidad superficial. Recuerden ustedes que están haciendo también una exploración uroneurológica y en esa zona se integran diversos dermatomos. Preguntar si hay algún dolor o alguna molestia. Entonces, en el tacto rectal vamos a revisar la región anal,
Vamos a ver el tono del esfínter, que decimos que es un tono normotónico, o algunos pacientes lo pueden tener hipotónico dependiendo de la preferencia sexual, que el paciente no se haya sentido con la confianza de decirnos que es homosexual y pueda ser un homosexual pasivo, y por eso estamos notando que el esfínter es hipotónico, o hay casos en donde el paciente, dada su grado de ansiedad o de tensión, pudiera estar hipertónico. Regularmente el ámpula rectal debe de estar vacía, pero si la encontramos llena, eso puede hablarnos ya de algún trastorno en la evacuación. La próstata generalmente debe de ser plana, pero no en pocos casos encontramos el surco medio, el cual debe de estar presente y nos ayuda a separar el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, y su consistencia debe de ser homogénea en toda la superficie, de tipo suave. Se menciona que pueda ser tan suave como lo es la punta de la nariz. Tiene que tener cierto grado de movilidad, no estar dolorosa, no estar caliente. Y en algunos libros clínicos se menciona la palpación bimanual, que es cuando nosotros ponemos la mano en la región del hipogastrio y presionamos la vejiga y hacemos el intento de esta palpación bimanual. Muy pocas veces se puede realizar por la anatomía del paciente. Hay que lubricar bien el guante del dedo índice y avisar al paciente que vamos a empezar nuestro examen. Aplicar una cantidad de jalea suficiente que nos permita hacer un cosquilleo anal y lubricar bien la zona para introducir el dedo, presionando los bordes del esfínter y esperando que se relaje. Conforme se va introduciendo, hay que palpar los bordes internos, ya que recuerden que tenemos hemorroides internas también, no solo externas. Y esto es importante, el girar 360 grados para que todas las paredes del recto las podamos nosotros explorar. Deslizar el dedo sobre la cara anterior y anterolateral del recto es importante para percibir la elasticidad de la mucosa rectal. Regresando un paso anterior, simplemente a la inspección, ya cuando observamos el área perineal, podemos notar nosotros varias cosas importantes. Huellas de rascado, que nos puede hablar de parásitos como los oxiuros, ver un ano húmedo que habla de un trastorno digestivo, colgajos cutáneos que hablan de procesos hemorroidales agudos crónicos, presencia de hemorroides que estén en este momento agudizadas, fístulas, fisuras o un cáncer anal, incluso un melanoma. Hay veces en que no debemos de hacer el tacto rectal. ¿Cuáles son estas condiciones? Una es la fisura anal, puesto que esta es realmente muy dolorosa, y cuando ustedes vean una fisura anal o una fístula anal, eso traten de derivarlo al especialista. Derívenlo al proctólogo para que él haga la exploración, ya que el paciente pueda sentirse terriblemente incómodo por el dolor que le podemos provocar. Cuando hay una espasticidad importante del esfínter y está hipertónico y no se permite relajar, no intenten hacerlo, no intenten forzar una situación, o cuando tenemos la presencia de un prolapso de la mucosa rectal. También cuando vemos una zona eritematosa, caliente, dura, con un paciente que está en un cuadro tóxico, infeccioso o febril y sospechamos nosotros la presencia de un absceso, no lo debemos de hacer el tacto rectal. Siempre es mejor derivarlo. La mucosa rectal se debe sentir como la mucosa de los carrillos interiores de la boca, exactamente igual. Así se dice, suave, lisa, uniforme. Los pólipos tienen una base o pedúnculo como si fueran un brócoli, ¿verdad? Que tiene una base y un pedúnculo. Y podemos detectar algunas masas o irregularidades. Recuerden, el cáncer colorectal está al alcance de su dedo en una tercera parte. Áreas con firmeza inusual que nos llamen la atención, abscesos o hemorroides internas y externas. Al momento de llegar a la próstata y tocarla,
avísele al paciente que puede usted despertar el deseo de orinar. Incluso es de esta manera cuando presionamos la próstata para obtener algo de fluido prostático y mandarlo a analizar. Tenemos que deslizar el dedo sobre la próstata en una forma tanto longitudinal como transversal. Identificar los dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, a través del surco medio y apreciar el tamaño, su consistencia, la superficie o la presencia de nódulos o irregularidades, que eso llama poderosamente la atención. Sobre el tamaño, podemos nosotros ayudarnos para decir está del tamaño de una nuez, está del tamaño de un durazno pequeño o alguna mandarina o llegar a alguna naranja o manzana para tratar de darnos cuenta de su tamaño y su volumen. Importante revisar el contorno, su consistencia, la movilidad y puede haber cierto grado de protrusión hacia la luz del recto. Y es cuando nosotros decimos es un grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Saber si hay dolor a la palpación. Una próstata normal tiene un diámetro transversal de 2.5 centímetros, el surco medio está presente, su superficie es suave y lisa y discretamente móvil. El crecimiento de la glándula es simétrico y siempre va a haber un discreto abombamiento hacia la luz del recto porque estamos tocando la próstata. Cuando nosotros notamos que hay una asimetría, que hay una irregularidad, que hay un nódulo en alguno de los lóbulos, esto puede ser indicativo de cáncer de próstata y más si se suma a que esté dura, de consistencia pétrea, fija o móvil, y esto ya es un signo de alarma roja. El surco medio puede estar borrado en base al crecimiento de la próstata. Pero recuerde, no todas las áreas firmes y duras equivale a cáncer. Hay que investigarlo realmente muy bien. De los tumores geniturinarios, indudablemente que la próstata es la que ocupa el primer lugar de todos los tumores geniturinarios. Y en segundo lugar tenemos los de testículo y en tercer lugar los de riñón. Aquí les muestro algunas imágenes de lo que nosotros pudiéramos llegar a encontrar. Hemorroides externas, hemorroides internas, la presencia de un pólipo, la presencia de una fístula o la presencia de un absceso, notablemente una fisura. Y esta es una colección que debe de ser tratada, repito, por el proctólogo. Siempre pensar cuando hayamos visto algo anormal en el diagnóstico diferencial. En el caso de la prostatitis aguda, tenemos que la próstata está inflamada, está aumentada de tamaño, su consistencia es muy firme, pero es muy dolorosa, muy sensible al tacto. Y el paciente refiere dolor entre el ano y los testículos. Y hay una molestia continua no relacionada con la micción. En el caso de cuando decimos la próstata inflamada, no nos referimos a la hiperplasia prostática, ya que con la hiperplasia prostática y cuando tenemos una próstata aumentada de tamaño, no le demos falsas esperanzas al paciente, decir, está inflamada su próstata porque yo le estoy dando la esperanza de que un día se le desinflame y no va a suceder con la hiperplasia. Informar cuando terminamos la exploración, ver el excremento en el guante si es que está presente para saber si hubiera algo anormal. Permitir que el paciente haga cómodamente su aseo, cubra y ya después podremos platicar con él. Si todo salió dentro de lo esperado, no hay nada anormal y solo tiene que hacerse su revisión anual. Si notamos algo extraño, tenemos que definir con el paciente una estrategia de qué es lo que viene a continuación. Hay que complementar el examen con un ultrasonido pélvico transrectal, realizar el antígeno prostático específico que platicaremos un poco a continuación, pensar en la posibilidad de una biopsia o hacer una colonoscopía. Los síntomas del tracto urinario inferior no están
en relación a lo que es el grado de crecimiento de la próstata. No quiere decir que cuando identifiquemos una próstata grande, esta tenga que ser acompañada forzosamente de síntomas y que mucho menos esto vaya a requerir en breve una cirugía. Ahora estaremos en la fase final de esta plática y tocaremos algunos puntos sobre el antígeno específico de próstata. El antígeno específico de próstata fue descubierto en 1970, pero vean ustedes, solo hasta 1986 la Administración de Medicamentos norteamericana aprobó el antígeno específico de próstata para monitorear en primer término la progresión del cáncer de próstata en pacientes que ya habían sido diagnosticados de la enfermedad. Y es en 1994 cuando esta Administración de Medicamentos autoriza su uso diagnóstico para cáncer de próstata en hombres que son asintomáticos junto con el uso del tacto rectal. Hoy por hoy, en todas las guías urológicas, tanto nacionales como internacionales, están juntas estas dos opciones. La medición del antígeno específico de próstata junto con el tacto rectal. ¿Pero qué es el antígeno específico de próstata? Es un marcador tumoral. Y esta es una enzima serin-proteasa que normalmente es secretada por las células epiteliales de la próstata y siempre está presente en el eyaculado. El antígeno específico de próstata ayuda a la licuefacción del moco en el fluido seminal. Por eso está presente en el eyaculado. Y recuerden, es una excelente herramienta tanto para monitorear, estadificar como indicador pronóstico y pensar en la sobrevida de nuestro paciente midiendo el antígeno específico de próstata. El antígeno específico de próstata tiene un valor predictivo del 25% para detectar la enfermedad cuando lo tenemos por arriba de los valores normales de 4 nanogramos por mililitro. El antígeno específico de próstata es órgano específico, pero no es tumor específico. ¿Qué quiere decir esto? Que por sí solo no hace el diagnóstico de cáncer de próstata, ya que puede ser afectado y tener falsas positivas o falsas negativas por crecimiento de la próstata, procesos infecciosos inflamatorios, cuando hay una instrumentación reciente de la vía urinaria, como es el colocar una sonda, por ejemplo, una sonda transuretral, infecciones de la vía urinaria y en no pocos casos infecciones gastrointestinales, o se hace una biopsia o hay un traumatismo. El antígeno específico de próstata no se afecta por el tacto rectal ni por la actividad sexual. La medición del antígeno específico de próstata tiene dos modalidades. Una, que nos ayuda a hacer el diagnóstico temprano de cáncer de próstata y una vez en los pacientes que tienen la enfermedad nos ayuda a ver su pronóstico a mediano y largo plazo y estar midiendo el antígeno para ver sus recurrencias. Es decir, sirve de monitoreo para detectar la enfermedad en hombres asintomáticos o incluso en hombres que ya tienen síntomas, nos va a ayudar a ver la progresión del cáncer de próstata. Es funcionalmente el seguimiento lo que nos ayuda el antígeno específico de próstata. Pero hay otras razones por las cuales se eleva el antígeno específico de próstata. Naturalmente, el primero de ellos es el cáncer de próstata. En segundo, la edad. A todos, conforme avanza nuestra edad, se va a elevar. El tamaño de la próstata. No es lo mismo tener una próstata grado 1 que grado 3. Procesos inflamatorios o infecciosos. La instrumentación que ya mencionábamos, la cateterización, el uso de sondas. Y puede haber cierta variación fisiológica por raza.
En Estados Unidos, la raza negra es más propensa al cáncer de próstata y tiene más probabilidades de estar elevado. La actividad sexual definitivamente no modifica el antígeno específico de próstata, tampoco la eyaculación. En resumen, el antígeno específico de próstata nos puede dar falsas positivas y falsas negativas. Aumenta conforme aumenta el tamaño de la próstata por la edad, en procesos inflamatorios, o incluso a veces hablamos del síndrome del ciclista, que es importante descartar porque depende del asiento que use el ciclista. Y puede disminuir si nosotros estamos usando un medicamento como finasterida o dutasterida, que son inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos pueden disminuir artificialmente el antígeno específico de próstata y darnos un valor falso. Algunas preparaciones herbolarias también pueden contribuir a que descienda y dar una impresión equivocada. Entonces, el antígeno específico de próstata es hoy por hoy el mejor marcador tumoral que tenemos para detectar tempranamente el cáncer de próstata. El antígeno tiene una amplia utilidad clínica, como hemos visto, tanto para su diagnóstico como para estar vigilando la progresión de la enfermedad y como un valor pronóstico. La elevación del antígeno es una característica propia de la enfermedad prostática como el cáncer de próstata, pero también de la hiperplasia. Por eso decimos que es órgano específico, pero no tumor específico. En pacientes que lo tienen elevado, que el tacto rectal es anormal, que tenemos una imagen que sugiere alguna alteración, el paciente puede ser sometido a una biopsia de próstata, que antiguamente decíamos que era en sextantes. Quiere decir que tomamos 6 muestras de un lado y 6 muestras de otro. Esto se ha modificado para poder tomar 12 muestras, incluyendo unas en la zona central y transicional. Y de esta manera mapeamos la parte periférica, la zona central y transicional. Para finalizar ya, concluiríamos que el tacto rectal no tiene que ser una experiencia vergonzosa ni para el paciente ni para el médico. Yo le pediría a nuestras colegas doctoras que también lo practiquen. Y regreso a mi primera diapositiva. Un tacto rectal no se le niega a nadie. Practíquenlo y háganlo con regularidad. La experiencia en el examen rectal únicamente se va a adquirir con la práctica, así como adquirimos la práctica en el tacto vaginal. Es exactamente lo mismo. El tacto rectal es un examen muy útil, fácil de realizar, muy económico, tanto para el monitoreo de hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata y cáncer colorectal, además de todas las patologías que hemos mencionado previamente. Y con esto yo quisiera agradecerles mucho su presencia y su atención en este módulo y les reitero mi agradecimiento a todos los colegas que han contribuido a la atención de los pacientes COVID. Muchas gracias.